función ejecutiva es una región del cerebro, o sea, es una función que realiza una región muy específica del cerebro, que es la que hoy en día sabemos que es la que les falla a los trastornos por déficit de atención, y que reúne un poco todo eso, resume un poco todo eso, y es la capacidad que tenemos para ejecutar acciones que hemos pensado, ¿vale? Yo voy a dividir el cerebro en tres partes: una parte inicial, una parte muy básica, que es una parte que me transforma bioquímica en emoción, ¿vale? Esa parte, yo por ejemplo estoy sentado, me baja la glucosa, que es un evento bioquímico, tengo hambre, que es un evento emocional. A partir de ahí esa información pasa a una segunda parte de mi cerebro, que lo que hace es racionalizar ese hambre. Entonces yo empiezo a pensar qué voy a comer, ¿no? Entonces, si estoy en mi casa, empiezo a pensar que puedo comer ensalada, pues no porque no me gusta, soufflé de patatas, no porque no sé hacerlo. Entonces empiezo a poner opciones hasta que me quedo con las opciones correctas. Por ejemplo, me quedo con la opción tortilla de patatas. Y por último, esa información, tortilla de patatas, me pasa a la región prefrontal, que es la que me va a hacer ejecutar esa acción. Entonces yo me levanto, abro la nevera, saco los huevos, rompo los huevos, pelo las patatas, pongo la mesa, hago todo un proceso para llegar al fin, que es darle solución a mi glucosa baja. ¿Qué le pasa a un déficit de atención? Que esa función ejecutiva no le funciona, esa parte del cerebro no le funciona. Al no funcionarle, ¿qué hace? Él tiene hambre, porque le baja la glucosa, genera un montón de ideas, pero cuando les va a ejecutar, las ejecuta fatal. Él se levanta, abre la nevera, coge los huevos, ve la fruta, come la fruta, incapaz de controlar impulsos, se pone a batir los huevos, llama a su amigo, incapaz de concentrarse en una cosa, ¿vale? Pues se le pueden quemar los huevos porque está hablando con su amigo, no está atento. Esa ejecución es muy deficitaria. Esa función ejecutiva es lo que les falla y es lo que les hace que les cueste mucho, por ejemplo, estar mucho tiempo sentados en el colegio, porque necesitan estímulos constantes y no les entrenamos para saber manejar mejor esa función ejecutiva. Los síntomas son las alteraciones de todo lo que tenga que ver con la función ejecutiva: alteraciones de la impulsividad, alteraciones de la concentración, y alteraciones de la actividad física, más bien del tono físico, ¿no? Son incapaces de mantener un tono físico constante. Son incapaces cuentan mucho los padres que están sentados comiendo y se levantan. No es el momento de levantarse cuando están comiendo, pues se levantan, ¿no? Esos son los síntomas que presentan, pero todos tienen que ver con esa función ejecutiva, con esa parte del cerebro que les falla, que se llama prefrontal y que está en esta región. No debemos confundirlo, pues, a veces con niños maleducados, pero es complicado. Me refiero a maleducar niños que no han aprendido a hacer un control de impulsos adecuado, pero a veces me da miedo utilizar estos términos porque estos niños sufren mucho. Hay muchos niños que han sufrido esta educación convencional de castigos, que les ha hecho mucho daño porque es incapaz de comprender que estos niños no son capaces de estar quietos sentados mientras comen, o que no son capaces de concentrarse más de 20 minutos en algo, ¿no? Entonces, no hay que confundirlo con niños que no le da la gana hacerlos y lo hacen. Por ejemplo, nosotros damos mucho valor a los ambientes del niño. O sea, un niño que es hiperactivo en casa, pero que en clase no lo es, significa que él es capaz de controlarse en clase, pero en casa no le da la gana, o al revés, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el que tiene un trastorno por déficit de atención lo tiene en todos los aspectos de su vida, en muchos ambientes de su vida, ¿no? No es fácil. También con los niños desmotivados no se concentran bien, no son capaces de concentrarse bien. Entonces, no se concentran bien porque están desmotivados. Si tú vas a una charla de medicina nuclear, es posible que pierdas el hilo, ¿no? Porque no te interesa nada. Pues eso es el día a día de los niños en nuestras aulas. No les interesa lo que les explican, con lo cual baja su rendimiento. Pero son niños desmotivados. Si les motivamos enseguida van a ser capaces de concentrarse mejor. No tienen ningún problema. Nosotros siempre decimos que hay dos cosas que hay que cuidar de forma prioritaria, que es el sueño y la alimentación. Si cualquiera de nosotros queremos saber qué es un déficit de atención, simplemente tenemos que estar una noche sin dormir. Después de una noche sin dormir, tenemos impulsividad, nuestra función ejecutiva no funciona, no nos concentramos. ¿Por qué? Porque este motor, si lo vemos como un motor, no funciona bien. Entonces, no podemos estar diagnosticando, tratando niños de déficit de atención sin hacer una buena higiene de sueño. Imprescindible en estos niños respecto a los hábitos de vida que duerman bien, que tienen que dormir bien. La alimentación pasa lo mismo con el desayuno. Nosotros tenemos, cuando el desayuno, que la palabra lo dice, es la fractura del ayuno nocturno, nosotros necesitamos todo ese aporte de glucosa para mejorar la concentración.
si nosotros no desayunamos, nos cuesta más concentrarnos. En el último estudio de Aladino, que es un estudio que hizo el Ministerio sobre obesidad infantil, el 40% de los niños no desayunan adecuadamente. Entonces, de esos niños, muchísimos se van a concentrar mal. Simplemente mejorando su desayuno, podemos hacer que se concentren mejor, que es la comida más importante del día. Muchas veces insistimos en un montón de cosas alrededor y no insistimos en tener buenos hábitos saludables de vida que vienen bien para todo y vienen muy bien para el déficit de atención. Respecto a las nuevas tecnologías, la función ejecutiva, que es un motor, que es como un motor, es un motor que se entrena y se desentrena. En un estudio que hicieron los compañeros de Villalba, demostraron que jugando al ajedrez, los niños con déficit de atención mejoran mucho sus capacidades. Incluso en algunos niños han podido quitar medicación jugando al ajedrez. ¿Por qué? Porque el ajedrez es un ejercicio que mejora mi función ejecutiva. Tiene que hacerme pensar en qué va a jugar, qué va a hacer el adversario para ver lo que voy a hacer yo. Tengo que estar quieto, sin moverme, pensando en la partida, con lo cual estoy entrenando esa parte que tengo mal, que es la función ejecutiva. Todo lo que hagamos para entrenar función ejecutiva nos viene bien. Por ejemplo, los juegos de antigua usanza son fenomenales para entrenar función ejecutiva. Un niño que tiene que hacer un circuito de chapas, o una niña, un circuito de chapas, para jugar dentro de media hora, significa que está haciendo un plan para realizarlo dentro de media hora. ¿Y qué rompe mucho la función ejecutiva? Todo lo que sea de estímulo inmediato. Los videojuegos lo destrozan. Muchos niños que están constantemente jugando a los videojuegos, luego no son capaces de pensar más allá. Y niños con déficit de atención o que están al límite, este desentrenamiento les viene fatal, ¿vale? Y nosotros vemos una cosa en la consulta que es, muchos padres nos cuentan, él no se concentra en nada, pero ve la tele, juega a los videojuegos y se concentra. Claro, porque al ser multimedia, tiene como muchos canales abiertos y son capaces de concentrarse. El problema es que cuando salen de ese mundo multimedia, no son capaces de concentrarse, incluso se concentran peor. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con usar los videojuegos de forma constante con estos niños. Yo, personalmente, retiraría absolutamente todo lo que es tele y videojuegos porque no creo que aportan muy poco positivo a la infancia, tanto la televisión como los videojuegos, y encima aportan muy poco a la capacidad neurológica de función ejecutiva.